Estás aquí gracias al grandioso sacrificio de amor que hizo Papá Dios por tu vida. Eres hijo del Dios viviente y ciudadano del cielo. Por eso, te animamos a que declares con nosotros que nuestro corazón es buena tierra para recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestro interior y que esta palabra produce abundante fruto en nuestra vida. Evita las distracciones y dispón tu corazón para la palabra. Te sugerimos tener tu Biblia en físico y o en digital y tu libreta de apuntes para una mayor edificación. Bienvenidos a tu casa, Iglesia Cristiana Jesús Lirio de los Valles. Buenos días, amada congregación. Una vez más estamos aquí con ustedes para acompañarles en nuestro viaje que estamos llevando, dándoles gracias por estar ahí pendientes de nosotros, por seguirnos en nuestras clases, por saber que todavía contamos con ustedes como congregación. El hecho de que todavía no estemos reuniéndonos físicamente no quiere decir que no estemos unidos, seguimos unidos en el amor de Dios y seguimos a través de estos medios tratando de continuar nuestra labor como la enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, nosotros hemos venido hablando para los que vienen por primera vez o los que no nos han visto, así como regularmente, venimos hablando de un viaje que hemos emprendido ya desde hace un tiempo y hemos hablado de muchas cosas de este viaje. El domingo pasado terminamos con las finanzas de ese viaje y yo espero que haya sido una clase interesante, que usted pueda aprender, porque yo realmente he aprendido mucho. Hoy entonces vamos a continuar. Nuestra clase de hoy es las crisis del viaje y vamos a estar hablando por algunos domingos sobre esto de las crisis del viaje. Amén. Entonces, organícese con los temas que hemos visto con respecto al viaje y así no queda como muy extraño de lo que hemos venido hablando. Entonces, hoy vamos a ver que durante el viaje hay problemas y nosotros lo vamos a llamar crisis. Nunca las planeamos, porque ¿quién de nosotros cuando sale a viajar, a un paseo, a un viaje, planea una crisis? Pues eso no es así. Pero si usted escucha las noticias o se da cuenta, sabrá que suceden accidentes que no estaban planeados y en el viaje se escucha uno también antes de viajar que la policía también hace muchas recomendaciones, ¿se ha oído? Entonces están advirtiendo que lleve su equipo de carretera, que maneje el extintor, que tenga los documentos al día, que revise su carro antes de viajar y aún así, teniendo todas esas cosas hechas, pues se suceden accidentes en las carreteras y uno mira estos accidentes porque a veces la condición del vehículo, incluso que esté todo bien, las crisis y los accidentes suceden. Entonces, en este viaje que nosotros estamos emprendiendo o ya caminamos hace varios años en la vida cristiana, el viaje que hemos emprendido con Cristo y con su palabra y con su vida en nosotros, pues también, hermanos, vamos a tener dificultades y crisis. Amén. Hace 15 días el hermano Milton estuvo hablando de esto. Él hizo un abrebocas al tema de hoy, hablando de las tormentas de la vida. ¿Lo recuerda? Si no lo ha visto, vuélvalo a ver. Pero como yo soy un poquito más meticulosa y me gusta desmenuzar mucho los temas, entonces él hizo un abrebocas. Yo aquí en estas clases voy a desmenuzar mucho el tema de la crisis y en la enseñanza, pues, de estos domingos vamos a tener el tema y vamos a ir a la palabra y a buscar herramientas para afrontar las crisis. Amén. Entonces le voy a hablar de algunas crisis y cómo enfrentarlas. Y si hay alguna que no la tomemos, no la mencionemos y que usted sabe que estará ahí de antemano, pues díganos, hablemos de esta crisis también. Amén. Y debe saber que Dios, hermano, de antemano nos ha dado herramientas, armas para poder salir de las crisis. Dice la palabra del Señor que tenemos armas de nuestra milicia que no son carnales, que son poderosas en Dios para afrontar las crisis. Amén. Entonces hay que salir victoriosos cada uno de nuestras crisis, porque nosotros vamos a seguir y a terminar el viaje en el propósito
con Dios. Amén. Entonces empecemos hoy a hablar. Vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a tratar en esta clase de desarrollar estas 5 preguntas. Estas preguntas son: ¿qué son las crisis? Anote si lo quiere, hermano. ¿Qué son las crisis? La primera pregunta. La número 2, ¿por qué vienen? La número 3, ¿para qué sirven? La número 4, nos tocan a todos las crisis. Y la número 5 es: ¿todos las podemos pasar? Mire qué interesantes preguntas para desarrollar el tema que vamos a empezar a hablar. Y algunas otras que también usted quiera enviarnos y quiera preguntar en cuanto a las crisis, pues con respecto al tema, lo podemos nosotros estudiar y mirar y tratar de organizarlo en nuestra enseñanza. Muy bien, entonces iniciamos hoy con estas preguntas. La primera es: ¿qué son las crisis? Amén. Bueno, entonces la crisis es todo aquello que enfrentamos en la vida, que nos hace tambalear, que nos hace dudar, quedarnos en el camino, porque son como tormentas sobre una barquita pequeñita que nosotros podemos imaginar que es nuestra vida en un océano muy grande. Eso es una crisis, es una tormenta. Cada situación, hermano, que nos sucede a nosotros, que no está prevista, que no esperábamos, porque cuando emprendemos el viaje por primera vez no sabemos qué nos espera. Cuando nosotros nacemos en la vida humana, no sabemos qué nos depara la vida, qué nos va a dar, qué sorpresas, qué crisis nos va a dar la vida. Y cuando nacemos en el camino con Dios, pues tampoco nosotros sabemos, porque creemos que durante el viaje de nuestro propósito con Dios será un camino de rosas, que nada nos va a suceder. Y eso es una enseñanza errónea, mis hermanos. Nosotros sí tenemos que saber que aunque el camino sea de rosas y de victoria, siempre va a haber crisis en ese camino. Amén. No sé si usted recuerda que hace unos años llegó una enseñanza aquí a Bogotá que trajo una secta que en su eslogan decía: pare de sufrir. No sé si lo recuerda. Y mucha gente corrió allí a escuchar aquella doctrina, porque decían: pues si ya se puede parar de sufrir, se acaban las crisis, si hay un remedio para yo no tener crisis, pues yo corro para allá. Pero realmente no es así, hermano. La vida hay que pasar por crisis, pero la realidad es que el Señor está en medio de esa crisis. Entonces la respuesta es sí, sí, sí pasamos por crisis. Y a veces muy fuertes durante nuestro caminar con Dios. Amén. Entonces usted tiene que estar preparado para eso, debe saberlo. No se deje engañar con que cuando usted viene a Cristo ya todo se le soluciona, ya no va a haber más problemas, ya no van a haber más crisis en su vida. No, apréndalo, hermano, y sea consciente de esto. El Señor mismo nos lo advirtió. Si usted abre conmigo la palabra del Señor en Juan 16:33, Él dijo estas palabras: estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús mismo lo dijo: en el mundo, mientras vivamos en esta tierra, vamos a tener aflicción, vamos a tener crisis. Amén. Entonces, sépalo, hermano, que eso es una cosa normal. Mientras estemos en este mundo tendremos aflicción y tormentas. Y no solo para los que conocen al Señor, sino para todos los seres humanos. Todo ser humano pasa por las crisis. Entonces la crisis es parte de la vida, hermano. Ahora, la diferencia entre la crisis en el Hijo de Dios y en el que no lo es la forma como enfrenta esa crisis. Amén. Entonces esa es la diferencia. No es que hayan crisis mejores para los hijos de Dios y peores para los otros, no. Todos vamos a enfrentar las mismas crisis, pero nosotros lo que vamos a estudiar aquí es cómo la vamos a resolver, cómo vamos a enfrentar la crisis. Recuerde la parábola de la que les hablaba al principio de estas enseñanzas, de que el Señor enseñaba acerca de la casa que está edificada en la roca y en la arena. ¿Lo recuerda? Entonces, todo depende de donde esté cimentada nuestra fe, nuestra casa, si en la roca o en la arena, que dice que soplan vientos y vienen ríos muy fuertes y tumban la casa, o esa casa permanece. Entonces de eso dependerá. Ahora, hay creyentes hijos de Dios que todavía no se han mudado a la roca, que su casa todavía sigue en la arena. Y a veces esos hijos de Dios pasan crisis muy fuertes, o pasamos, porque no me exonero de eso, y no sabemos cómo enfrentarlas aún, aunque seamos hijos de Dios fieles y seamos personas que vivimos la vida cristiana como Él quiere, pero esas crisis no
no hacen distinción de las personas, ¿amén? Entonces, si usted está viviendo en la arena todavía de su fe, hermano, estas charlas, esto que vamos a empezar a hablar hoy es precisamente para darle, infundirle a su vida que se pase a la roca y que esa roca que es Cristo le va a dar las herramientas suficientes para solventar las crisis que la vida nos trae. Amén. Entonces la crisis sí existe, es real, así que no se imagine que no es así. Los problemas de todo tipo son reales. Amén. La enfermedad es real. Los problemas familiares son reales. Los problemas económicos son reales. Los hijos, el trabajo. Esas son cosas que traen crisis y que vienen a nuestra vida y que son muy, muy reales. Amén. Entonces no tapemos con un dedo la crisis. No la tapemos con un dedo. Para que todo el mundo diga, ay, cómo son de bien y cómo están de bien y cómo estamos de bonitos y todo tan lindo, pero realmente atrás hay un conflicto serio y que todo el mundo crea que somos tan felices y que nosotros no tenemos crisis. No, eso es una hipocresía y es vivir bajo un manto de mentiras. Todos tenemos crisis, hermano, pero la verdad es que en el Señor hay victoria y de lo que usted más debe hablar es de la victoria del Señor, pero no puede tampoco desconocer la crisis que inclusive hoy como hijo de Dios pueda estar viviendo. Amén. Hoy las vivimos y las enfrentamos. Las vive el más espiritual como el ateo. Amén. La diferencia es que el Hijo de Dios tiene herramientas como lograr enfrentar las crisis y salir victorioso de cada crisis. Amén. Entonces la primera pregunta, sí hay crisis. Amén. Ya la tiene ubicada. La segunda pregunta que nos hicimos hoy es, ¿por qué vienen las crisis? Porque usted se preguntará, bueno, está bien, acepto, pero ¿por qué? ¿Por qué vienen las crisis? ¿O qué son? ¿Son necesarias realmente? Bueno, en el plan original de Dios no fue así, hermano. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, Él no los puso expuestos a crisis, ¿lo recuerda? Pero ellos, en su desobediencia y en su pecado, le abrieron la puerta al enemigo, a Satanás, para que él trajera la crisis. Entonces la crisis vino no de parte de Dios. Por la desobediencia se introdujo. Entonces la crisis está desde que Adán cayó, hermano. Desde que Adán y Eva cayeron allá en el huerto, vino la crisis a todo ser humano. Amén. Ahora, fíjense que Adán, después de que viene esa crisis, porque yo me imagino tan terrible la crisis que pasó a Adán de saber que él tenía una comunión tan hermosa con Dios y llega un momento en que esa comunión se corta. Eso es una crisis y él no supo cómo resolverla. Fíjense que nos cuenta la Biblia que él tomó ramas de una higuera y se cubrió con ramas, ¿lo recuerda? Trató de buscar una solución a su problema y el Señor tuvo que intervenir. ¿Y cómo lo hizo? Lo primero que hizo fue buscar un animalito que sacrificó, le quitó la piel y dice la Biblia que los cubrió con esa piel de ese animal. Entonces el Señor tuvo solución para la crisis, amén, los hizo cubrirse con esa piel. Entonces, si mira en la historia bíblica, hermana, desde Adán, toda la historia de la humanidad, todos los hombres han vivido en crisis, han tenido crisis muy fuertes, pero Dios siempre, hermano, ha intervenido en esas crisis y le ha dado a los hombres soluciones. Entonces, el Dios que le dio solución a Adán, el Dios que le ha dado solución a tantas personas, también está dispuesto para darla a nosotros hoy. Entonces, la crisis viene por causa del pecado, de la desobediencia, viene por la negligencia, amén, y de esta naturaleza caída. Y desde entonces las tenemos, hermano, y las tendremos hasta que partamos de este mundo. Usted nunca va a poder decir ya definitivamente ninguna crisis. De pronto pase un tiempo de bonanza, pero el viento vuelve a levantarse, vuelve a rugir el problema y volvemos a entrar como en las diferentes olas que pasa la vida de los problemas. Amén. Entonces, no le eche la culpa a Dios por las crisis. No, Él no es el culpable de la crisis. Sepa que son causa del pecado que le dio derecho a Satanás de traer a la humanidad la crisis, y Dios ha permitido que estén para que aprendamos muchas cosas, a depender de Él entre ellas, y a saber que así como Él le solucionó a Adán y a tantos hombres en la palabra, también Él tiene la solución para nuestras propias crisis personales. Amén. Entonces, la número 2 está respuesta. La número 3, ¿por qué viene? Porque usted dirá, pero eso es injusto. Si fue Adán el que pecó, ¿por qué tengo yo
que pasar por eso. Precisamente, hermano, porque el plan de Dios permisivo, porque Dios tiene un plan permisivo, quiere que las crisis nos maduren, nos hagan entender que dependemos absolutamente del Señor y que aunque las crisis están y son reales, Dios también es real. Él sigue siendo soberano y todopoderoso. Esa es una de las causas por las cuales las crisis existen. Vienen porque son necesarias, amado hermano. Aunque muchas veces no comprendemos, las necesitamos, porque nuestra fe se afirma o se derrumba, o porque pasamos la prueba como el oro, porque tenemos que ser probados, dice la palabra de Dios, como el oro. ¿De qué vamos a estar hechos? ¿De qué está hecha nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? Vayamos a la palabra esta mañana, veamos algunos versículos. El primero que vamos a buscar hoy es Santiago 1, el verso 2 al 4. Mírelo conmigo esta mañana, el libro de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 2. Si ya lo tienes, se lo leo. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, o póngale el nombre, cuando se hallen en diversas crisis, porque debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero que tenga la paciencia su obra completa para que seamos maduros y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, la pregunta era, ¿por qué vienen? Precisamente por esto, para que seamos madurados, para que seamos experimentados en la vida de Dios, en la confianza con Él, porque esas pruebas producen en nuestra fe paciencia, esperanza, consuelo en el Señor, de saber que aunque no podamos evitar las crisis, nosotros sí sabemos por qué vienen y son necesarias para nuestra vida, para que esto que dice Santiago se cumpla en nosotros. Medite en ese verso. Hay otro ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, pase la página, y en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 6 y 7. Mire lo que le dice la palabra del Señor. En esto nos alegramos, por ahora, por un poco de tiempo, porque es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas crisis, en diversas pruebas. ¿Para qué? El verso 7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Señor sea manifestado. Entonces, para eso vienen las pruebas, para que su fe sea probada como el oro, dice, el oro se desvanece, pero su fe va a aumentar, su fe va a crecer. Usted va a llegar a ser un gigante en la fe en medio del paso de cada crisis que la vida le pone por delante. Y ahí mismo en Primera de Pedro, el capítulo 4, vaya conmigo, y dice en el verso 12 y 13, no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que nos sobreviene como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Mire qué interesante. No podemos decir, ay, pero esto está pasando y qué cosa tan extraña que yo, siendo un hijo de Dios y un cristiano tan fiel y tan verdadero, me pasen estas cosas. Pero dice, no se sorprenda como si alguna cosa extraña le aconteciera, sino gócese por causa de esto, porque usted es participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se goce con gran alegría. Amén. Entonces, por esto vienen las crisis, hermano. Pero de todas maneras, la palabra de Dios nos tiene una promesa maravillosa. En Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 10, tiene esa promesa maravillosa del Señor que le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Esa es la promesa a la que usted tiene que aferrarse, hermano. No pelee por la crisis, no culpe a Dios, no diga, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi vecino no? ¿Y por qué a aquel que es tan malo no le pasa? Hermano, a todos nos pasa, no se preocupe. Usted no sufra por los demás. Esa es la promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros y nos va a guardar en la hora de la prueba. Entonces, para eso vienen las pruebas, para que nosotros nos afiancemos en la fe de nuestro Señor. Amén. Ahora, la cuarta pregunta, ¿las pruebas, las crisis nos tocan a todos? Y la respuesta es sí. Desde que estemos en este mundo, ¿usted es humano? Sí. Las pruebas van a venir todo el tiempo.
Nadie está exento de eso, hermano. Cuando usted se encuentra con alguien que le dice que no tiene pruebas y que todo le sale bien, eso no es cierto. Usted no se confíe de eso. No es por tener dinero que no tiene crisis. Los que tienen dinero también tienen crisis, hermano. Los que no tienen dinero también tienen crisis. Y no es peor la crisis para el que tiene dinero como para el pobre, no. Es igual de fuerte, amén. No por ser hombre o mujer. No por ser cristiano o ateo, ya se lo dije. No por ser hombre o mujer o por ser niño o adulto. ¿Sabe usted que los niños también tienen crisis? Que ellos también viven crisis que nosotros ni siquiera a veces nos estamos dando cuenta de eso. No, todos tenemos crisis, unos de una forma, otros de otra, pero sí. La respuesta a esta pregunta es para todos las crisis. A todos nos toca porque ya le dije por qué, ¿no? La naturaleza caída nos lleva a eso. Y Satanás, que es el rey de este siglo y de este mundo, pues él va a estar empeñado en no permitir que nuestra barquita avance hasta el propósito que Dios quiere. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que Dios está en control y que Él siempre va a tener la herramienta precisa para dejarnos salir de nuestras crisis. La pregunta número 5. ¿Todos podemos pasar las pruebas o las crisis? Y la respuesta es no. Amén. Definitivamente vemos cada día, mis hermanos, que en la realidad de la vida no todos superan las crisis. Hay personas, hermanos, que a través de una crisis incluso han llegado hasta el suicidio. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Divorcios, abandono, muerte, guerras, cantidad de cosas que suceden en el mundo hoy por causa de no saber superar una crisis. Entonces, no todos pasan las crisis. Y nosotros a veces juzgamos a las personas que no pueden pasar una crisis porque no tienen las herramientas suficientes, incluidos los hijos de Dios. Incluidos hermanos en Cristo que han pasado crisis muy fuertes y los han llevado a tomar decisiones supremamente extremas. Porque el manejo de las crisis no es igual para todos, hermano. Por eso estamos aquí. Para decirle, para ayudarle, hermano, la crisis va a venir, viene, estamos viviendo una crisis. El problema es cómo la tratamos, cómo la llevamos, cómo la solventamos, cómo nos enfrentamos a la ola, en qué surfing, en qué tabla de surfear estamos montados para pasar esa ola que viene, porque no es la única que vendrá a su vida. Usted me dirá, oye hermana, pero es que son demasiadas las crisis. Sí. A veces nos atacan de diferentes frentes, hermano, pero a cada una le tiene Dios su respuesta. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar en estas clases, ¿no? Darles herramientas. Vamos a hablar de cada crisis, cómo se presenta la crisis y cómo, según la palabra de Dios, tiene la forma o el medio para que nosotros la solucionemos. ¿Amén? Entonces, sí viene la crisis, pero también hay formas de superarlas, pasarlas y estar listos, hermano, para la próxima. ¿Amén? Entonces, le decía que ejemplos tenemos de muchos en la palabra de Dios, de personas, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, de personas que pasaron por crisis a veces peores que las que usted y yo vivimos hoy. Fuertes, pero las superaron, hermano, porque aprendieron a pasarlas de la mano de Dios y porque Él se encargó de hacer algo sobrenatural, que es lo que nosotros estamos queriendo aprender, inculcarle, que Dios obra sobrenaturalmente, que todavía hoy Dios tiene solución a sus crisis que muchas veces ni siquiera parten de nosotros, de nuestra iniciativa, de lo que hacemos, sino que vienen directamente de Dios. Y cuando somos hijos de Dios es lo que aprendemos. Cómo poder oír testimonios, decir, esta fue mi crisis, hermana, y lo que hizo Dios fue esto. Ni siquiera yo lo hice, lo hizo Dios. Amén. Entonces, Dios hace cosas sobrenaturales, así como decíamos que Dios hace cosas sobrenaturales en nuestras finanzas. También Dios hace cosas sobrenaturales en el problema o en la crisis que usted está viviendo hoy. Amén. Para que sus hijos las pasen. Amén. Miremos algunos ejemplos para animarnos un poquito, que nosotros no somos los únicos que vivimos eso y que usted no puede decir que yo soy el único que vivo esta situación. No. Mire, por ejemplo, le voy a hablar de Noé. Noé, usted recuerda que tuvo una crisis. ¿Cuál fue la crisis de Noé, hermano? Él vivió en una sociedad malvada, igual que la que estamos viviendo hoy.
Tan es así que el Señor mismo allá en Génesis, si mira la palabra del Señor esta mañana en Génesis capítulo 6, dice el Señor que la tierra se había llenado de tanta maldad, de tanta corrupción, que al Señor como que le dolió en su corazón haber creado a esa humanidad. Mire el verso 5 lo que dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Y en el verso 11, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino en la tierra. Eso es una crisis, hermano, como la que vivimos hoy. Usted mira las noticias, hermano, ¿y qué es lo que vivimos? Crisis de violencia, de robo, de asesinatos, de tantas cosas, hermano, espantosas. Y Noé estaba viviendo en esa crisis. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios le dio una solución a Noé y a esa crisis. Él le dijo: construya un arca. ¿Recuerda? Usted conoce la historia porque lo ha leído. No naufragó, no le dijo: usted también se va a hundir en el diluvio, y usted también, como está metido en esta crisis, usted mire a ver qué va a hacer. No, Dios le dio la solución. Le dijo: construye un arca. Usted lo recuerda. Fíjese en esto. Él no naufragó, hermano. Así que nosotros tampoco vamos a naufragar en las crisis. Le mandó a hacer al arca dos cosas importantes. Mírenlo conmigo en el verso 16, de ahí mismo de Génesis capítulo 6. En el verso 16 le dice: harás una ventana al arca, y acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Miren la solución que Dios le da a Noé en medio de la crisis. Amén. Haga un arca. Métase ahí con su familia, hágale una puerta y hágale una ventana. Las instrucciones de Dios, que es lo que estamos tratando de enseñar, hermano. Usted tiene que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. La guianza del Señor, porque Él le va a dar la forma cómo salir de las crisis, cualquiera que sea la crisis que usted tenga que vivir hoy. Amén. Entonces, dice en el capítulo 7 de Génesis, en el verso 16, que Dios cerró la puerta del arca, y Jehová cerró la puerta. O sea, si Dios no cierra esa puerta, hermano, el problema para Noé había sido terrible, porque él, a disposición de él abrir y cerrar la puerta, viene la gente a tocarle, él empieza a abrir la puerta porque es mi compadre, porque es el vecino, porque aquel, y empieza el arca a llenarse de agua o a llenarse de más personas que Dios no le tenía la solución, y él había fracasado. Por eso Dios cerró la puerta. Pero mire que le dice también que hiciera una ventana arriba. Lea esta historia, hermano, y aprenda cosas. Son detallitos muy sutiles en las historias bíblicas, pero que nos dejan unas enseñanzas tremendas. Le dice: haga una ventana, y esa ventana sí la podía abrir Noé. Noé no podía abrir la puerta del arca, Dios la cerró, y hasta que él abrió, se abrió. Pero había una ventanita arriba en el techo del arca que Noé sí podía abrir. Amén. Entonces, así es la crisis, hermano. Nuestra relación con Dios es a través de esa ventanita. Usted sí puede abrirla. Puede que afuera esté todo inundado. Puede que afuera el diluvio haya tapado todo. Noé tenía la solución de aquella crisis con una ventana de su comunicación con Dios. Amén. El Señor es el que cierra, el que pone, el que está en control de todo esto, porque Apocalipsis: yo soy el que abro y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces, Él le dio la posibilidad a Noé de decirle: hay una ventanita, y usted siempre tiene que mirar arriba de la crisis, hermano, y mirar al cielo, y mirar arriba donde está Dios sentado, para saber que usted tiene una ventana de solución para su crisis. Amén. Dice la palabra del Señor que Noé abría esa ventana y miraba si ya las aguas habían decrecido, y mandaba una paloma. Lea la historia, hermano, y aprenda de esto. ¿Por qué? Porque en la crisis no solamente la puerta se cierra, siempre habrá una ventana, y esa ventana es la comunión que usted debe tener con Dios en medio de la crisis. Entonces Noé salió airoso. Dios estuvo allí con él y su familia y lo libró de una crisis terrible. ¿Pasó por esa crisis? Sí, claro que sí.
pero la pasó dentro de un arca, porque esa fue la solución que Dios le dio a Noé. Y recuerde, hermano, la crisis puede estar ahí, el agua le puede estar rodeando, el fuego le está, pero siempre habrá una ventana que Dios ha dejado para que usted mire arriba. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que Él hizo el cielo y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, porque no se va a dormir el que me guarda. Amén. Entonces, hermano, tenga eso en mente, como la crisis de Noé nos enseña que no solamente es lo que vemos a nuestro alrededor, es lo que vemos hacia arriba. Y abra esa ventanita cada vez que necesite, hermano. Ábrala, es la oración, es la comunión con su Padre, es la comunión con el Espíritu Santo que le va a estar a través de esa ventana del arca que es Cristo, dándole soluciones gloriosas y maravillosas en sus crisis. Amén. Otro hombre que vivió crisis muy fuertes fue Abraham. Recuerda, hermana, cuántas crisis usted ha leído la vida de Abraham. Este hombre vivió muchas crisis. En algunas actuó solo, buscó soluciones solas. En otras Dios le dio soluciones maravillosas. Por ejemplo, él buscó una solución cuando la crisis de no poder tener hijos, recuérdelo, y buscó a Agar. Sin embargo, Dios cambió esa crisis en una bendición, no solamente para Abraham, sino para Agar también, amén. Y Dios los sacó adelante, peleó por ellos, y fueron una bendición para la familia de Abraham, tanto Ismael como Isaac. Entonces Dios tuvo la solución para Abraham, la tiene para usted hoy. Miremos otro, Moisés. Todas las crisis que le tocó vivir a Moisés, hermanos. Sin embargo, Dios siempre tuvo la solución para él. Un día dijo, Señor, yo ya no puedo más. Por favor, acábeme y máteme a mí también, y con este pueblo yo no puedo más. Pero Dios le dio la solución a Moisés. Su presencia fue con él y lo llevó hasta el término de su vida, dándole soluciones y soluciones milagrosas, terriblemente grandes, hermano. Josué. Lea esas historias, hermano, eso le va a usted enriquecer su fe. Si usted está pasando por crisis hoy, dirá, hombre, pues lo que esta persona vivió no es lo que yo vivo. Este vivió peor que yo. Josué, imagínese las crisis que él tuvo. Tener que salir a una guerra, a conquistar una nación que solamente la poseían porque era promesa de Dios. No tenían derecho. Sin embargo, Dios les había dado. Se enfrentó a tantas crisis, hermano, que un día hasta Dios tuvo que decirle al sol, hagamos un poquito más largo el día para que Josué pueda ganar una batalla. Amén. Gedeón. Si usted lee la historia de todos estos grandes hombres de Dios en la palabra, se dará cuenta cómo Dios solventó las crisis que ellos tenían. La misma Ruth, usted recuerda a Ruth, a Noemí, las crisis que estas mujeres vivieron y cómo el Señor en una forma tan maravillosa, dependiendo de Dios, pudieron superar todas esas crisis, hermano. Entonces, las crisis que usted tiene en su vida, también el Señor tiene la solución para que usted las viva y las pase. Amén. Me encanta, por ejemplo, la vida de Elías. Elías tuvo unas crisis terribles, hermano, y me encanta estudiar la historia que está allá en Primera de Reyes, el capítulo 17. Era crisis que mejor dicho, a veces uno ve a Elías y uno dice, terrible cómo pasó este hombre por tantas crisis y por tantas frustraciones en su ministerio. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 17:7, si lo mira en la historia de Elías, dice que pasados algunos días el arroyo se secó. Recuerde que Dios lo había mandado a ese arroyo, de eso estuvimos hablando hace unos domingos atrás. Y el arroyito, después de que lo tuvo ahí comiendo, él se secó, hermano. Eso es una crisis. Imagínate, el hombre huyendo de la muerte porque Jezabel lo iba a matar. Él se va y se esconde en ese arroyo, empieza a comer de ese arroyo y de pronto el arroyo se seca. Le dio una crisis, el arroyo se secó. No resultó adecuado para la crisis del profeta. ¿Cómo va uno a permitir que lo único que tengo para tomar es un arroyo y se me seque? Pero Dios lo sabía. Y Dios fue el que hizo fallar ese arroyo. Amén. Se secó el arroyo, hermano. Una crisis. Este es un aspecto de la providencia divina, hermano, que a veces nosotros no entendemos y nos confunde dolorosamente. Nuestra mente no entiende esto, no alcanza a comprender por qué la crisis. Nosotros no lo alcanzamos a entender. Es una prueba de nuestra fe. Amén. Dios sabe que hay soluciones celestiales, hermano, que los hombres no podemos ni siquiera ver y oír hasta que ese arroyo se nos seca o ese problema viene y entonces empieza el cansancio y la fatiga y empezamos a decir, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando?
Puede que los problemas y las crisis hayan silenciado por un momento la voz del cielo. Puede que por un momento usted diga el cielo está cerrado, hermano, pero no es así. Ese arroyito sigue fluyendo aunque usted no lo escuche. Y el problema quizás traiga el cansancio y haya silenciado por un momento su gozo, su esperanza, haya opacado su fe. Pero el Señor no va a quedar satisfecho con nosotros hasta que aprendamos no a depender del arroyito, sino a depender de Él, no de lo que Él nos da, no de sus dones, no de sus bendiciones, sino de Él mismo, de la persona de Cristo viviendo en nosotros. Porque el que más pasó por pruebas fue Jesús. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Cómo Él es nuestro ejemplo, hermano. Cómo Él pasó por crisis que pudo solventar. Y si Él pudo, o el apóstol Pablo, o tantos héroes, hermano, aquí pasaríamos mucho tiempo hablando de todos estos héroes que pasaron por crisis peores, 1000 veces peores que la que usted y yo estamos pasando hoy. Pero Dios mismo se encargó de hacerlo. Entonces no es por lo que Él me da cómo solucionar la crisis, no es por el arroyito, no es por el trabajo, no es por el dinero que me llega, sino porque confiamos y dependemos de Él mismo. Eso es lo que Él quiere, que usted y yo en medio de la crisis tengamos con Él una relación tan íntima y tan preciosa. Recuerde la enseñanza que el hermano Milton nos daba. Él habló del barquito, de cómo el Señor se quedó dormido en el barquito, pero Él iba ahí. Y a ellos se les olvidó por un momento que el Señor iba ahí. Entonces no importa cómo rujan los vientos hoy, cómo esté rugiendo esto. Llevamos 7, 8 meses de una crisis muy fuerte que nunca habíamos imaginado pasar. Pero mire, hermano, si usted se mira hoy, si usted se mira a la luz de su fe, de su convicción con Dios, se dará cuenta que la crisis la estamos sobrellevando, que ninguno nos hemos hundido. Así que, hermanos, de la crisis vamos a aprender y vamos a salir victoriosos porque el Señor Jesús ya venció. Él fue nuestro héroe. Amén. Entonces nuestro estudio a partir de hoy nos llevará por muchas crisis, hermano. Pero lo que queremos es no solamente identificar la crisis, para que usted me diga, hermana, usted no habló de mi crisis. Si usted tiene una crisis de la que yo no nombre, pues hágamelo saber y estudiamos sobre ella. ¿Y cómo enfrentarla? Entonces, ese es nuestro tema. Vamos a partir de hoy con esta base que estamos poniendo, de decir, sí existen las crisis, no todas las pasamos, estamos dependiendo del Señor, pero vamos a estudiarla y vamos a salir victoriosos como salieron todos estos héroes en la palabra de Dios que vamos a ir estudiando. Entonces, les invito de hoy en 8 días, hermano, hágase partícipe, saque el tiempito, ponga su teléfono, su computador, lo que usted tenga para ver la enseñanza y coméntenos, cuéntenos, esté pendiente de la enseñanza, porque vamos a tener a desglosar mucho sobre esto, porque necesitamos, hermano, pasar y solventar las crisis que estamos viviendo hoy, que son de diferente índole y que no pararán aquí. Recuerde, hermano, que esto no para, que hoy podemos pasar esta pandemia, que es una crisis muy fuerte, pero mañana vendrá otra, y usted se ha preparado y se está preparando en Dios para solventar cualquier crisis que venga de cualquier índole. Así que en esta mañana, hermano, le agradezco mucho que haya tenido el tiempo de aprender, de estar ahí con nosotros, de escucharnos, pero no quiero que se quede ahí. Quiero que medite mucho en esta palabra, que si esta semana usted tiene el tiempo de leer la palabra del Señor, lea estas historias de personas que pasaron por situaciones muy crueles, situaciones de mucha dificultad, pero cómo salieron victoriosos y dependieron solamente de su fe en Dios. Así que examine esta mañana su relación con el Señor, pídale a Él no que le quite la crisis, sino que le diga cómo salir victorioso de ella. Sea usted un ejemplo en su familia, en su comunidad, de un hombre o una mujer que sabe solventar cualquier crisis de la mano del Señor, porque recuerde el versículo que usamos para iniciar: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para enfrentar cualquier crisis que la vida nos pueda traer. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en esta mañana juntos y vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para seguir adelante y nos esté ya mostrando el camino a seguir para la crisis que hoy vive no solamente nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, pero el Señor tiene una solución. Amén. Padre, te damos gracias hoy. Qué hermosa tu palabra. Es saber que aunque pasamos por luchas y por pruebas, eso solamente es la prueba de nuestra fe, que producirá en nosotros paciencia,
Nos ejercitaremos en la fe y en la paciencia y en la convicción de que nuestra casa está fundada sobre una roca fuerte, que no importa lo que venga, lo que pasemos en esta vida, Señor, tú siempre estarás ahí en control. Y que también, Señor, hay soluciones sobrenaturales a nuestras crisis. Que lo que nosotros humanamente no podemos hacer por nuestra crisis, Dios tiene una solución que viene del cielo. Lo único que queremos es que abras nuestros oídos espirituales para oír la guianza de tu Espíritu Santo, para escuchar la voz que nos guía. No importa que el arroyo se haya secado, no importa lo que esté pasando. Yo sé que ahí hay personas sufriendo crisis, angustias, dolores, depresiones, enfermedad, tristeza. Pero mi amado hermano, yo le animo hoy, el Señor está ahí, a tu lado está el Señor. No busques soluciones fáciles, busca siempre la fuente que nunca va a dejar de manar. Y en la mano de Dios vamos a seguir y un día vamos a contarnos cuántas cosas hizo Dios por nosotros durante todo este tiempo de nuestra crisis de pandemia. El Señor siga siendo honrado en cada hogar, en cada corazón, y que la gloria de Dios sea vista en medio de todas las crisis que todavía tengamos que soportar. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y saber que todavía seguimos siendo una congregación hermosa y que como congregación Jesús Lirio de los Valles seguimos adelante, confiados y experimentados en las promesas y la fidelidad de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo, un feliz resto de día y una semana llena de la victoria del Señor. Buenos días, Dios les bendiga, amada iglesia. Espero esta semana que pasó haya sido una semana de mucha bendición espiritual, igualmente en lo económico. Nuestra enseñanza de hoy, domingo en la mañana, nos habla sobre las crisis en el viaje, para que tengamos en cuenta todo lo que el Señor nos da y cómo Él nos equipa para continuar este viaje, y en medio de la crisis Él cómo se mueve, cómo le dio armas y le dio estrategias a Abraham, a Isaac, para continuar su viaje como tenían que hacerlo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Vamos a orar, voy a orar por ustedes en esta mañana, los voy a bendecir de una manera poderosa. Que comiencen esta semana o comencemos esta semana cogidos de la mano de Dios, y si hay crisis en tu hogar, que no quites la mirada del Todopoderoso, sino que al contrario, permitas, abras tu corazón, las puertas de tu corazón, para que Él comience a darte fortaleza y equiparte para este viaje en medio de la crisis. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, buen Dios, por tu grandeza, por tu poder, por tus maravillas, Señor, por todo lo que tú eres en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis tu mano protectora siempre está guiándonos, está protegiéndonos, está cada día bendiciéndonos, Señor. Yo bendigo a la familia de la iglesia en esta mañana. Bendigo su entrar y su salir, bendigo su la cena, bendigo su trabajo, su economía, la bendigo de una manera poderosa. En medio de toda esta crisis que está viviendo el mundo, el pueblo de Dios no pasa por necesidades duras, porque tú nos proteges, tú nos has dado todas las armas para avanzar en medio del viaje, para avanzar en medio de la crisis. Por eso te doy gracias por tu grandeza, por ser un Dios tan maravilloso, por llenarnos de paz primeramente, del amor tuyo también, por bendecir a cada joven, adulto, dama, caballero, niño en esta mañana poderosa, Señor, y que esta palabra, esta enseñanza de hoy llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y si alguien se encuentra desanimado, levántalo en esta mañana, fortalécelo, Padre. Permite que él pueda creer en ti como hemos creído nosotros, en un Dios todopoderoso, verdadero, que no le vemos, pero que le sentimos en nuestro corazón, que da esa paz que el mundo no nos puede dar en medio de esta crisis económica. Gracias, Señor, por la pastora, por los pastores de esta congregación, de esta iglesia. Síguelo llenando de toda sabiduría, síguelo llenando del poder y de la unción del Espíritu Santo, del amor tuyo. Síguelos usando de una manera poderosa como lo estás haciendo. Y si alguien tiene una necesidad, Padre, hoy, no sé cuál sea su necesidad, Padre, permite que ellos puedan entender y creer en ti verdaderamente, que tú eres un Dios de los imposibles. Obra de una manera poderosa en esta semana.
Bendice y guarda a cada uno, Señor, en su trabajo, en su empresa, donde se encuentre. Guíale, Señor, de una manera maravillosa y preciosa. Yo te lo pido hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, querido hermano, si estás pasando por una crisis y necesita que oremos por usted, o necesita consejería, necesita un buen consejo de la palabra de Dios, en la parte de abajo encontrarás nuestras redes sociales. Suscríbete, nuestros teléfonos, llámanos para poderle atender y poderle brindar ese amor que hoy tenemos en nuestro corazón, que se llama el amor de Dios, la paz de Dios. Un abrazo, Dios les bendiga, una semana victoriosa cogidos de la mano del Señor. Amén y amén.